tal? Germán, ¿cómo ¿Cómo estás? andan? Me puso triste esto que me No, acaba a de mí contar. también, sí, sí. Te juro que desde ayer estoy pensando, le voy a preguntar qué pasó con Panic Show. No hubo referencias políticas, ¿eh? No dijeron nada, igual es una banda muy politizada y el público es muy politizado, pero no hubo ninguna referencia concreta al gobierno. Mirá. Y sí, un interín grande en donde, bueno, claramente se ve que el tiempo nos pasa a todos, tuvieron todo un tiempo en la mitad para recuperarse y seguir la segunda parte del show. Crecimos juntos. Crecimos, Digo ¿qué yo, te vos parece? no, pero yo sí. Bueno, muy bien. ¿Cómo va, Germán? Bien, muy bien. Germán me dice, podemos hablar de todo, y la verdad que es tanto, porque la ley de bases, Sí. en realidad, es tanto, que es muy difícil de abarcar. Entonces, bueno, vamos a tratar de ir por parte. De a poco, Y vos decías, sí. es importante mirar las empresas públicas que quedan en una situación de posible privatización. Las empresas públicas, sí. A mí me pasó una cosa cuando te mandé el mensaje, cuando preparaba la columna de hoy, que no podía dejar de pensar. ¿Vieron el personaje Irineo Funes de Borges? Sí. El personaje de la memoria Funes el perfecta. memorioso. Funes el memorioso. Ahí Borges dice en un momento, dice, Ireneo no puede pensar, dice, porque pensar es hacer abstracciones, es hacer conexiones lógicas, generalizaciones, y la memoria perfecta lo condena a no poder olvidar y a no poder hacer esas abstracciones. Y yo no podía evitar pensar, cuando hablamos de las privatizaciones, de que hoy nos pasa algo como, tenemos dirigentes que son como la antítesis de Ireneo, que no se acuerdan de nada de lo que pasó hace 5 minutos, ¿no? Yo, repasando, veía que Milei había dicho en diciembre, cuando ya había ganado las elecciones, dice, tenemos la experiencia de Aguas Argentinas que funcionó bien en los 90, digamos, ¿no? Ahora se está proponiendo privatizar AISA. Y es realmente increíble el olvido o el desconocimiento total de lo que fue la privatización, por ejemplo, de Aguas Argentinas, ni hablar de aerolíneas. Yo quería hablar de esas dos con algunos datos, porque en realidad lo que es como si fuese una cosa cíclica de saqueo y que esto no puede ocurrir si no es con una dirigencia que o niega todo eso o lo olvida directamente. Sí, de alguna manera avala. Aguas Argentinas, se privatiza, hay todo un proceso de obras sanitarias, se divide en la dictadura, etcétera, se privatiza lo que corresponde al área metropolitana de Buenos Aires en el año 93. Tiene empecemos, aumento de tarifas residenciales de más del 80% entre el 93 y enero del 2002, con una inflación que acumula solo 7%, o sea, un aumento de tarifas que es 10 veces mayor a la inflación acumulada. Y en ese contexto tiene una rentabilidad sobre patrimonio neto, el consorcio de empresas que se hace cargo del servicio público, que es superior a lo que tienen en Chile, superior a lo que tienen en Estados Unidos, superior a lo que tienen en casi cualquier país del mundo donde uno compare, y un incumplimiento de las obras que tenía que hacer, que es del 63% de lo que tiene que ver con la red de distribución de agua y de más del 80% de lo que son servicios de cloacas. O sea, estamos hablando de una empresa que aumentó tarifas 10 veces más que la inflación, que tuvo ganancias más de lo que tiene cualquier empresa de ese estilo en cualquier lugar del mundo y que no cumplió nada de lo que se había comprometido a hacer. Así que bueno, es algo... Nada, pensar que hoy estemos de vuelta discutiendo la privatización de AISA, diciendo que eso funcionó, es muy raro. De Aerolíneas Argentinas, cuando uno ve Aerolíneas Argentinas, lo que hay es como aún peor, digamos, ¿no? Aerolíneas Argentinas tenía, cuando fue privatizada en el año 90, alrededor de 28 aviones, era una de las 10 empresas más seguras del mundo, con 2 simuladores. Cuando la deja, primero fue manejada por Iberia, la española Iberia, estatal Iberia, después Iberia se la regala a Marsans, al grupo Marsans, y Aerolíneas, que tenía un patrimonio de casi 700 millones de dólares cuando es vendida, la recupera el Estado Nacional con un patrimonio neto negativo de 800 millones de dólares, con solo 2 aviones. Se habían vendido los simuladores. Iberia, que se hace cargo de Aerolíneas, se vende a sí misma los simuladores de Aerolíneas y los empieza a usar. Se traslada a sí misma las rutas de Aerolíneas en Europa. O sea, es un vaciamiento. Toma deudas a nombre de Aerolíneas que después la usa para... Es como una cosa de canibalismo que hace las empresas que se hacen cargo de Aerolíneas Argentinas. Y el Estado se vuelve a hacer cargo. Y hoy Aerolíneas Argentinas vuelve a tener una de las flotas más grandes de América Latina, con más de 80 aviones. Acaba de comprar aviones que tienen más pasajeros con menos uso de combustible. Tienen rutas que solo cubre Aerolíneas Argentinas, digamos, ¿no? En nuestro país. Y la verdad que es... no quiero ser abrumador con los datos, pero es desesperante ver que estemos hablando de privatizar otra vez sopa, digamos... estas empresas, ¿no? Y ahí hay una cosa y ahí paro un poquito, que es
Se habla de las experiencias de los 90 de las privatizaciones, ¿no? Milei nos dice, los libertarios nos dicen, el PRO nos dice que el Estado no tiene que hacerse cargo, no tiene que haber empresas públicas. El Estado no tiene que hacerse cargo de las empresas. Ahora, muchas de las empresas que se privatizaron en los 90 fueron compradas por empresas públicas, pero de otros países, ¿no? Iberia, Aerolíneas Argentinas. O sea, para otros países sí son negocios, son esas empresas empresas públicas. que para Argentina no. O sea, empresas públicas, solo que nosotros no tenemos ningún control sobre ellas, digamos, ¿no? Es como, hay una vocación de servidumbre que es impresionante, porque uno ve, Telecom, cuando compra la telefonía local, era una empresa 100% estatal en Francia. Hoy tenemos distribuidoras eléctricas que tienen participación accionista del Estado francés mayoritario distribuyendo energía eléctrica, y Aerolíneas Argentinas fue vendida a una empresa estatal. Entonces, el problema no pareciera ser que sean empresas públicas, porque nosotros privatizamos los servicios y lo compran empresas estatales. El problema parece ser que sean nuestras, digamos, ¿no? Es una vocación de servidumbre que llama muchísimo la atención. Sí, claro. Bueno, la verdad que es muy lamentable. Pero lo lamento por nuestros oyentes, ¿no? Que es todo como muy desolador lo que uno puede llegar a describir, pero efectivamente es lo que sucede. Y pensar que hasta el año pasado estábamos diciendo, che, miremos que algunas concesiones de los 90 se están cayendo y tendría que el Estado pensar en tener una participación más activa, hablando de energía, por ejemplo, y estamos haciendo el circuito inverso, digamos, estamos privatizando lo que tenemos. Claro, ahí hay algo interesante. Vos decías, el año pasado estábamos discutiendo que muchas AISA o aerolíneas argentinas, el Estado las recupera cuando las empresas privadas en realidad la dejan. Digamos, la terminan de vaciar. Claro. Porque vos mencionás la distribución de energía eléctrica en el área metropolitana de Buenos Aires. Quizás nos faltó a nosotros en algún momento dar la discusión de por qué eso seguía teniendo concesión privada, ¿no? Porque, digamos, cuando uno ve, había empresas estatales que se hacían cargo de la distribución de energía eléctrica en el área metropolitana de Buenos Aires y en ninguna otra provincia de Argentina había un esquema como la privatización del área metropolitana de Buenos Aires y, sin embargo, nunca dimos esa discusión de si efectivamente había que estatizar o no el servicio de distribución eléctrica. Digo, la mayor parte de las que terminamos estatizando, salvo YPF, fueron porque las empresas privadas se cansaron de vaciarlas, digamos, ¿no? Vamos a volver sobre las empresas. Germán, te quedas todo el programa hoy, ¿sí? Me queda un rato más. Se queda un rato más. Bueno, vamos a volver enseguida. Tenemos un invitado en un ratito. Tírame una línea. ¿Está exponiendo, creo, en este momento Javier Milei? Ya se reunió con Barros Esqueloto y en este momento empieza la conferencia que lo va a tener como uno de los expositores. Una conferencia que tiene a la principal plana de líderes políticos conservadores y después reunión con Elon Musk, uno de los fetiches de Javier Milei. Muy bien, Julito, dame un título más antes de la tanda. Además de Estudiantes campeón, vamos a hablar de las primeras fechas que ya se conocen del próximo campeonato de la Liga Profesional de Fútbol. Tanda rapidita, quédate. ¿Sabés quién está? Vicente Muleiro, que va a charlar con nosotros un ratito. Mientras venía caminando, pensaba Vicente con su hermano Hugo, escribieron Los Monstruos, hablaron de los monstruos, de los garcas. Me pregunto si tienen nuevas categorías para esta parte de nuestra historia o si han ampliado las categorías. Que escriban algo más lindo ya que se vuelve realidad todo lo que escriben. Vamos a la tanda. Yo quiero creer que él no cree lo que está diciendo, digamos. No porque las cifras de no sé a qué tipo de cambio hace la cuenta, pero en realidad lo que habría que ver es, salvo que los jubilados coman los dólares, vayan, cambien la jubilación por dólares y coman eso, lo que habría que hacer es ver cuánto subió la canasta de consumo de los jubilados, digamos. Entonces, yo de verdad quiero creer que el presidente no se guía por esos indicadores porque sería una verdadera catástrofe, digamos, ¿no? Bueno, no sé, citó números de una cuenta fake hace poco. Bueno, está bien. En realidad, en la práctica es lo mismo, hablando, ¿no? Pero es una buena pregunta, si él cree lo que está diciendo o está mintiendo. Digamos, para mí esa es una gran pregunta, porque yo he visto mucho, no solo con las jubilaciones, sino con otro montón de indicadores de el aumento en dólares nominal de algunas cosas, que sí, que efectivamente están aumentando, pero lo que está aumentando más son los precios, digamos, ¿no? Entonces el tema es el poder adquisitivo tanto de los que tenemos un laburo asalariado como de los jubilados, eso bajó muchísimo. Y en realidad lo que pone en evidencia Milei cuando dice que las jubilaciones subieron en dólares es que lo que está pasando en Argentina es que todos los precios están subiendo en dólares y la contracara de este éxito, entre 55 comillas, en la desaceleración de la tasa inflacionaria, es digamos que pronto vamos a llegar a una situación de desempleo importante. Digamos, eso es algo similar a lo que vivimos en la convertibilidad. Si el gobierno tiene éxito en mantener estable el tipo de cambio con una inflación local como la que está teniendo, lo que va a pasar es que en un determinado tiempo esa inflación va a bajar,
Porque la contracara es que aumentan las importaciones. Argentina se va haciendo caro en dólares y si vos permitís importaciones, las importaciones son un freno de inflación local. La contracara de eso es que sube el desempleo, como pasó en la convertibilidad. Vos tenías años de crecimiento que eran años además de aumento del desempleo, algo rarísimo. La convertibilidad fue récord histórico en materia de desempleo. Mirá. El tema acá entonces es, y para resumirlo, la condición de posibilidad de que este modelo, entre 80 comillas otra vez, de Milei sea exitoso es que el poder adquisitivo de los salarios sea bajísimo. O sea, Milei puede sostener este tipo de cambio oficial en 800 porque el consumo no aumenta. Si el consumo aumenta, aumentan las importaciones y Milei no va a poder sostener este tipo de cambio, digamos. Está ¿no? claro. Está claro. ¿Y esto es sostenible? Bueno, justamente... Porque, perdón, lo están presionando bastante para que el dólar aumente, ¿no? Los exportadores sobre todo. Claro, ahí me parece que ahí eso encaja con este régimen del que Jair estaba hablando, digamos. La idea es tratar, y las privatizaciones que estábamos diciendo, digamos, no hay ninguna novedad en eso, ¿no? Es tratar de rematar empresas públicas para conseguir dólares o tratar de negociar con el Fondo Monetario, ahí, entre paréntesis, ¿no? Qué disparate lo de la canciller, ¿no? Porque eso es como un tiro en los pies, digamos. Claro, ¿no? de China estás hablando. Claro, que digamos puede romper relaciones diplomáticas y digamos poner en riesgo esta estrategia de conseguir dólares o tener que pagar dólares. Pero digamos, la estrategia de Milei es tratar de conseguir dólares, como sea, para sostener este tipo de cambio y que el tipo de cambio actúe como un ancla para frenar los precios, digamos, ¿no? Y hay una cosita también en relación, y volviendo a lo que vos decías al principio, esto de la ley base es tan heterogéneo y enorme, digamos, los alcances que tiene, que es difícil que no se nos escapen algunos. Pero en este régimen, digamos, ¿no? Rige, ¿no? Especial para inversiones extranjeras. No solo, digamos, Argentina, creo que ya lo hemos comentado, Argentina tributa menos a las ganancias empresarias y a los altos ingresos que países como Chile o que países como Uruguay o que países como Brasil. Los impuestos en Argentina a las ganancias de las empresas son bajos, ahora serían aún más bajos, pero además el problema de este régimen es que permite la importación de maquinaria, y no solo maquinaria nueva, sino maquinaria usada, digamos, ¿no? Es promover el ingreso de capitales para que actúen como enclaves, o sea, capitales que no necesitan comprar nada localmente y que no necesitan pagar impuestos, digamos, ¿no? Entonces, es realmente que cada capítulo que uno toca de la ley esta es algo sumamente problemático. Después vamos a hablar, ya casi estamos sobre las 13, vamos a hablar del escándalo con las tabacaleras. Tremendo, ¿qué pasó con esa votación, no? Un capítulo que pasó como aprobado y aparentemente no le dan los números ahora, están revisando. ¿Metió manopla ahí, Menem? No está muy difundido el caso, ¿no? En algún medio se publica, pero ya incluso hasta el PRO está investigando qué pasó ahí, porque si vos te vas al acta, dice otra cosa. Hay preocupación en el peronismo, de hecho se solicitó una auditoría de lo que fue esa votación, porque hay mucha duda de si Martín Menem no sumó algunos porotitos de más ahí. Parece que ahí habría que ver qué va a decir, digamos, el bloque de centro, supuestamente, que se jactaba de que había ganado esa votación y que le había torcido el brazo al oficialismo, si va a salir a denunciar o qué, digamos, ¿no? No sé, deben estar todavía pensándolo, están un poco dubitativos. No sé, esperemos, ¿no? En realidad es la Comisión de Educación, mañana está en tema distintos proyectos sobre el financiamiento de universidades. No es directamente la ley de base, sino es que... Es la Comisión de Educación. Claro. Es una reunión informativa de la Comisión de Educación y vamos a estar discutiendo sobre, financiamiento universitario. ¿Qué es eso? ¿Cambió algo o no cambió nada? No. Después de la marcha, ¿no? Digo, no cambió nada. No. Y ahí hay varios proyectos, pero está difícil que la comisión apruebe un dictamen y entonces está más difícil aún tratarlo en el plenario de la Cámara. Ahí, digamos, hay varias discusiones. No sé qué pasa que digamos, el bloque de diputados radical, que tiene proyectos vinculados al financiamiento universitario, no creo que lo ha dicho explícitamente, que no estaba tan apurado en sacar un dictamen, sino en conversar y llegar a un consenso. Y ahí hay varias cosas, nosotros ya hablamos, y no quiero robarte más tiempo, sobre los límites, digamos, lo inadecuado que es este presupuesto, pero además hay algo que es que el Congreso Nacional es quien fija el presupuesto de las universidades, y con el congelamiento presupuestario en este contexto inflacionario, lo que está haciendo el Congreso es delegándole al Poder Ejecutivo una atribución que el Ejecutivo no tiene, que es de darnos o no presupuesto. Las universidades nacionales las crea el Congreso y fija su presupuesto del Congreso, y las famosas auditorías las hace el Congreso a través de la Auditoría General de la Nación. Y esta demora lo que hace es
no asumir la responsabilidad que tiene, que es de fijarle el presupuesto a las universidades. Bueno, grave, preocupante esto, ¿no? No ha cambiado nada en cuanto al presupuesto, me parece que es importante decirlo. Estaba viendo que aquí hay muchas universidades que sigan generando campañas de información. Vi un spot de la Universidad Nacional de San Juan el fin de semana que explica cómo es el proceso de auditorías internas que tienen las universidades. Digo, cómo las universidades, en cierto modo, tienen que salir tras el discurso de Javier Milei a desmentir una situación, ¿no? Sí, y ahí volvemos a yo lo que te decía al principio de Sí. lo de Funes el memorioso. Yo veía La Nación la otra vez. Vos Sí. decís auditorías internas. Sí. Está, yo te digo, la auditoría de la Auditoría General de la Nación. Sí, Obviamente todas las universidades tenemos una auditoría interna. sí. Yo veía La Nación la otra vez que estaba a pleno con la campaña de desprestigio de las universidades, particularmente mostrando datos de la Universidad de Buenos Aires, intentando esto de desprestigiar, basándose en una auditoría interna de la propia UBA. O sea, ¿cómo es que no hay auditorías si se usan esas auditorías para hacer la crítica? Es una cosa desconcertante realmente, pero sí. Pero acá en este caso puntual, parece que el Congreso sería importante que pueda discutir un presupuesto, porque no es solo la cuestión de que no podemos funcionar con este presupuesto, sino que además el Poder Ejecutivo está haciendo... Digamos, el Congreso le está delegando equivocadamente al Poder Ejecutivo una facultad que no tiene, que es la de decidir si pagamos o no la luz. Eso es algo que tiene que decir el Congreso de la Nación. Muy terrible. Germán Pinazo, que está aquí con nosotros todos los lunes, 13, 12 minutos. Vamos con los oyentes, que venimos muy atrasados. Tenemos en el YouTube, recordá, somos Radio AM530. Si no pasaste nunca por ahí, vení, invita a gente, suscribite, por supuesto, al canal que viene creciendo, una comunidad que viene creciendo con mucha fuerza, la de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y también los leemos en el WhatsApp. Federico de la Plata me dice que hace unos días escuchó el informe de aerolíneas y la bronca. Buenos días, escucho tu informe de aerolíneas, a vos te habla Germán, y la bronca por el intento de volver a privatizar es insoportable, es para pensar y mucho, porque el discurso servil y entrevista de los libertarios y del PRO llega más que el discurso y la propuesta del peronismo. Bueno, es un mensaje mucho más largo. Habla de Alberto, apareció Alberto el fin de semana, Sí, después a podemos tuitear, mencionarlo. volvió a tuitear. Y apareció en un programa. Volvió a tuitear y en una entrevista, claro, sí, televisiva. Después volvemos sobre este tema, pero bueno, los debates internos ahora en el peronismo, ¿no? Gracias, Jorge Tigre, también me manda un mensaje bastante extenso. Bueno, habla de alguien que se va del país, el hermano de la bomba tucumana, me dice, se va a México, un maestro porque le pagaban poco. Bueno, gracias Jorge por el mensaje. Bueno, primero, el que salió primero, Gabriel, que dice buenos días, felicita a Jair y Julio. No puedo, a pesar de todo, no decir qué hermoso día, ¿verdad? Gabriel, hincha del Pincharrata. ¿Cómo debe estar ese hombre? Está contento, está campeonando. Miriam Noemí Matosian dice, la sensación de que están vendiendo el país con nosotros adentro se agudizará seguramente entre los que no tienen un techo bajo el cual dormir. Es terrible esa situación que estamos viviendo. Y Leo agrega, lo próximo es multar a los sin hogar, como en algunos estados de Estados Unidos. Feli, te recomiendo entrevistar a Julián Laxata, acaba de crear esta antología, me manda aquí una antología de poemas sobre la situación política y social actual, que está ilustrada con una cara de un Javier Milei muy pero muy sacado. Dice, aquí hay poetas ignotos, yo entre ellos, próximamente sale en papel y en Chile, y están leyendo poemas en la Feria del Libro. Gracias, Andrea, nuestro oyente fiel que escribió también allí. Buen día, ¿cómo están los mejores del mediodía? Ah, Desde somos nosotros, Boedo, eso, sin duda. les mando un abrazo, compañero, nos dice Carlos Alberto Chávez. Y después Susana Sánchez también manda saludos y dice que igual Menotti tuvo una charla de apriete con el gobierno en el 78, que entiendo que era para intentar hacerlo callar sobre la situación de los desaparecidos. Sí, la relación entre Menotti y la dictadura militar tuvo sus idas y vueltas, no solamente con el entrenador, también con futbolistas, caso Ubaldo Matildo Filiol, el apriete que sufrió por parte de Lacoste para renovar su contrato con River, que incluso incluyó amenazas de muerte. Mirá. Gracias desde Mendoza, nos escriben aquí. Graciela dice, como se ve, el mundo está en guerra y ese gobierno apuesta al occidente con todo el poder económico, la impunidad y la caída de todas las caretas, ni democracia, ni derechos humanos, ni libertad de expresión. Ojalá sepamos parar la mano antes de que lleguen armas, dice ella. Bueno, gracias. Estuve el fin de semana escuchando a Atilio Borón, el querido Atilio Borón, con Alexia Manschauder, magistral la charla de su paso por Rusia y hablando de lo que se conoce como el sur global,
global y cómo esto de Estados Unidos como potencia, como única potencia líder, es algo que ya quedó, digamos, viejo y Argentina lo compra todavía. Hablando de China, hablando de India, bueno, la verdad que muy, pero muy interesante, se los recomiendo. Enseguida les voy a contar dónde pueden escucharlos porque se viene un nuevo encuentro, y aparte musicalizado, ustedes saben cómo canta Alexia. Qué lindo que canta. El viernes, de paso les cuento, viene Alexia a cantar. Qué bien, Así que Vamos todavía. el viernes vamos a tenerla acá para deleitarnos con su música y con esa voz hermosa. En el show de La Renga, me cuentan acá, se intoxicó la seguridad interna. Que estaba contratada por la producción del evento. A su vez, el catering de la seguridad lo provee la misma empresa de seguridad, por lo tanto es ajena a la producción y a La Renga. Ya sé que a Clarín no le importa. No leí nada yo de Clarín en este caso. Yo lo vi en le habrá Infobae. pegado La Renga, me imagino. Seguramente. ¿no? Bueno, gracias por el mensajito. Silvana dice, me equivoqué de carrera, debería haberme dedicado a la pastelería, ¿viste? por ahí Sí. tendría una casa propia en relación a los datos que se conocieron sobre la hermana de Javier Milei. Después Mercedes dice, a Menotti se lo puede criticar, pero había que animarse a decirle algo durante la dictadura, que te chupaba a vos, a tu familia, a tus amigos, incluso a quien por casualidad estaba en una agenda tuya. Y después Silvina agrega, voy reflexionando por lo que me da mi cabeza en cuanto a los términos y todo eso, tengo que escuchar más. Bueno, un mensaje en relación a los debates que también surgen acá en el chat. Bueno, muchísimas gracias a todos.